hablamos en clases anteriores sobre las condiciones para que Allah Azza wa Jal acepte las súplicas, las condiciones previas. Hablamos durante 2 clases sobre etiquetas de buena educación cuando nos dirigimos a Allah Azza wa Jal, cosas que ayudan a que el dua sea más aceptado. Y hoy vamos a analizar un tema que es aquellas cosas que no son recomendadas que uno haga durante el dua. Y que quizás todos en algún momento podemos pecar de ignorancia, ser ignorantes de una situación o que nos salga naturalmente una situación. Y bueno, inshallah, estudiaremos este capítulo hoy de aquellas cosas que son recomendadas que no hagamos durante el dua. Y obviamente lo que vamos a ver es que todas aquellas cosas que son recomendadas no hacer durante el dua implican que su opuesto es recomendado hacerlo. Entonces, la primera cosa que vamos a ver que es recomendado no hacer o no sentir en el momento del dua es hacer un dua sin tener la esperanza de la respuesta o sin esperar, anhelar realmente que Allah Azza wa Jal conteste. ¿Sí? Dijimos que el dua es una demostración del imán, de la fe, y está muy relacionado con el tema del tawhid. Tanto el tawhid al-rububiyya, es decir, que yo sé que Allah Azza wa Jal tiene capacidad para responder lo que yo le estoy pidiendo, no es un imposible. Y entonces, cuando pido algo a Allah, tengo que tener la certeza de que Él puede responder, de que Él va a responder lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, digamos que lo que se llama makruhat ad-du'a, o aquellas cosas que no son recomendadas o son desaconsejables durante el dua, la primera de ellas es hacer un dua sin esperanza. Hacer un dua sin esperar que Allah Azza wa Jal nos responda. Y para entender este concepto vamos a analizar unos versículos del Sagrado Corán que están en la sura número 21. La sura número 21 son los versículos 89 y 90. Y en estos versículos hay como una historia muy hermosa de un profeta de Allah, que es el profeta Zacarías, y cómo era la naturaleza de su dua, para que entendamos este concepto. Allah Azza wa Jal dice en este versículo del Sagrado Corán: "Wa Zacarías idh nada rabbahu, Rabbi la tadarni farda, wa anta khayrul warithin, wastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, wa aslahna lahu zawja, innahum kanu yusari'una fil khayrat, wa yad'unana raghaban wa rahaba, wa kanu lana khashi'in". Dice la traducción de estos versículos: cuando el profeta Zacarías invocó a su Señor, Señor mío, no me dejes sin hijos, tú eres quien concede descendencia. Dice Allah: respondí su súplica y le agracié con su hijo Juan, haciendo que su mujer fuera otra vez fértil. Los agracié porque siempre se apresuraban a realizar buenas obras, me invocaban con temor y esperanza, y eran humildes ante mí. Este versículo es muy especial, sobre todo teniendo en cuenta la situación que nosotros estamos viviendo, porque esta historia nos narra un dua de un ser que había alcanzado una edad, es decir, ya era anciano, su esposa era anciana, y hacían dua para que Allah Azza wa Jal les concediera descendencia, es decir, un hijo. Algo que podemos decir biológicamente, naturalmente, según las leyes normales que Allah Azza wa Jal ha puesto en el universo, ya no se da. Pero sin embargo, ellos tenían la esperanza de que Allah Azza wa Jal respondiera a sus súplicas, porque saben que
Allah Azza wa Jalla ha creado la creación y las leyes de la física y de la biología que rigen el universo son las leyes de Allah. Pero así como Allah Azza wa Jalla las ha creado y así funcionan, Allah Azza wa Jalla tiene poder sobre ellas y para que sucedan cosas que no van acorde a la biología o a la física. ¿No es cierto? Eso es creer en los milagros. Y entonces, un profeta, este profeta, y además algo muy interesante que Allah Azza wa Jalla cuando habla de la súplica de ellos, no habla de súplica en plural, no, perdón, en singular, sino que habla de que Allah Azza wa Jalla dice, y respondí su súplica, y les agracié con Juan, haciendo que su mujer fuera fértil otra vez, porque dice, siempre se apresuraban a hacer el bien. Lo dice en plural, es decir, no era el dua de uno de ellos, no era el accionar de uno de ellos, sino que era de los dos. Es decir, estaban pidiendo un hijo, algo que obviamente es un deseo de la pareja. Y Allah Azza wa Jal dice, se los concedí porque ambos eran así. Ambos siempre hacían el bien. Y cuando me invocaban, y aquí la relación con el tema que estamos hablando, invocaban con qué? Con temor y esperanza. Temor en Allah Azza wa Jal y esperanza en la respuesta del dua. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está diciendo que la causa por la cual concedió ese dua, entre las causas por las cuales Allah Azza wa Jal concede ese dua, por fuera de la ley natural, es porque ellos tenían esperanza en la respuesta. Es decir, lo que no es recomendado es hacer un dua sin esperanza. Eso es lo que Allah Azza wa Jal nos está diciendo en este dua. ¿Y por qué este dua tiene mucho que ver con nosotros hoy? ¿Por qué? Porque lo que nos está quejando es algo de la creación de Allah Azza wa Jal, algo natural. Pero Allah Azza wa Jal tiene el poder para levantarlo, para acabar con esto que nos está afectando a todos. Entonces, si vamos a pedir y tenemos que pedir que Allah Azza wa Jal levante esta prueba que nos está afectando a toda la humanidad en este momento, y que obviamente si volvemos igual que como éramos antes de esta prueba es porque no hemos entendido nada, pero le pedimos a Allah Azza wa Jal con un corazón lleno de esperanza de que esto se termine de la forma que Allah Azza wa Jal decida, acorde a las leyes de la física y de la biología, o de una forma milagrosa como Allah Azza wa Jal tiene poder para hacer. Eso no es algo que esté en duda. Y por eso el dua es así. Sin embargo, nuestro accionar es según la lógica y según los medios que Allah Azza wa Jal nos ha puesto. Es decir, nosotros no actuamos sobre el supuesto de que Allah Azza wa Jal puede decidir que nos contagiemos o no, y entonces no importa. Y entonces nos metemos en los lugares donde nos mezclamos con la gente y vamos a los lugares donde está la epidemia. No, todo lo contrario. La revelación, tal como nos enseña el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, es que si en un lugar hay una epidemia, no vamos allí. Si la epidemia está en la sociedad, es el mismo concepto, nos aislamos para no contagiarnos. Ese es nuestro accionar, según lo que se llama el amal bil asbab, o actuar según las leyes de la naturaleza que Allah Azza wa Jalla ha puesto. Pero eso no significa que nuestro dua se quede allí. Porque ¿a quién le estamos pidiendo? A quien tiene el poder de modificar lo que quiera, en su creación como quiera. Y eso es el imán bil mu'jiza. Esa es la creencia en los milagros de Allah. Los milagros son cosas que sucedieron a los profetas y pueden suceder a la gente, ¿sí?, que están por fuera de lo que son las leyes de la creación. Allah Azza wa Jalla hace que sucedan cosas en momentos específicos para demostrar su poder. Y nosotros creemos, es parte de nuestro imán, creer en los milagros. Entonces, cuando pedimos, podemos pedir algo que sea un milagro. O Allah eleva esto y haz que desaparezca como tú tienes poder para que esto suceda. Entonces, el dua debe ser hecho con esperanza en la respuesta. Estos dos versículos son
hermosos y a la vez son muy relativos a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, lo primero que es desaconsejable, el primer punto que es desaconsejable es hacer dua sin esperanza en la respuesta. El segundo punto que vamos a analizar de aquellas cosas que son desaconsejables en el momento del dua. Y es hacer dua solamente por cosas de este mundo. El dua es un acto de adoración. Y nosotros debemos hacer acto de adoración esperando la recompensa de Allah en el más allá. Pero el dua también es un acto de adoración que demuestra dónde está nuestro yaqín, nuestra certeza. Dónde está nuestro corazón, dónde vive nuestra mente. Y si nosotros hacemos dua solamente por cosas de este mundo, lo que estamos demostrando es que lo que más nos importa es esta vida y no la otra vida que es eterna, que no se acaba. Entonces, algo que no es aconsejable, es desaconsejable, es que tu dua sea solamente para pedir cosas de este mundo. Oh Allah, concédeme poder estudiar, concédeme poder trabajar, concédeme poder tener un sustento generoso, concédeme casarme, concédeme el bien en mis hijos. Son todas cosas de este mundo. Pedir está bien, eso está bien. Pero el dua no debe ser solamente eso. Miren este versículo que todos ustedes lo conocen y lo recitamos mucho y muestra cómo nuestro dua tiene que ser equilibrado entre pedir el bien de este mundo y el bien del más allá. Y no centrarnos solamente en hacer dua para este mundo. Dice Allah Azza wa Jal, esto es en Surat al-Baqarah, la sura número 2, las ayat 201 y 202. Allah Azza wa Jal dice, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dice, y entre ellos hay quienes dicen, Señor nuestro, danos bienestar en esta vida y en la otra, y presérvanos del tormento del fuego. Allah Azza wa Jal responde a esto y dice, estos, los que hacen este dua, tendrán su recompensa por lo que hicieron. Y Allah es rápido en ajustar cuentas. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nos está diciendo en este versículo que Él elogia a aquellos que cuando hacen su dua piden tanto el bien de este mundo como del otro. De hecho, este ayah muestra como el concepto de la moderación y del equilibrio, ¿sí? En el dua del musulmán. Khair ad-dunya wal akhirah. Atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Es decir, pedir todo lo que es bueno y lo que deseamos de este mundo y del otro, como un equilibrio en el dua. Entonces, lo que no es recomendado es irnos a uno de los extremos y pedir solamente el bien o lo que es bueno solamente en un lugar y ser negligentes con el otro. En este tema que nosotros estamos estudiando ahora es concentrarnos en el bien de este mundo. ¿Y por qué hago énfasis en este mundo? Porque nosotros estamos en un momento de que la dunya en la que nosotros vivimos nos está afectando. La dunya en la que nosotros vivimos está difícil. Y entonces, por eso quiero hacer énfasis en que cuando hagamos dua, y lo mejor que podemos hacer durante todo este tiempo es dua, dua, dua. Y como vimos, el profeta sallallahu alaihi wasallam repetía constantemente un dua cuando quería algo, cuando algo le afectaba. Entonces, que no sea nuestro dua solamente por cosas de este mundo. Hay que pedir de este mundo, sí. Allah Azza wa Jal elogia en este ayat que se pida Atina fid dunya hasana, pero también en el otro mundo. De las cosas que no son recomendadas cuando hacemos dua, este sería el tercer punto. De las cosas que no son recomendadas es hacer dua en contra de uno mismo, de la familia, de las personas, etc. Esto
En idioma árabe se dice dua ala. Es decir, porque digamos, el concepto es exactamente igual, es hacer una súplica. Uno puede hacer una súplica en favor o una súplica en contra. En español, digamos, existe una palabra que es imprecar, que es decir, es hacer una súplica en contra. Se usa súplica cuando es a favor y se usa imprecar cuando es una súplica en contra, es decir, cuando uno está pidiendo algo malo para una persona o para uno mismo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, varios hadices, nos enseñó de que el musulmán no debe hacer súplicas en contra de uno mismo, pedir algo malo a Allah Azza wa Jal por uno mismo, ni por sus hijos, ni por su familia, ni por los musulmanes en general, ni por la gente en general. ¿Sí? El musulmán no es su característica hacer dua en contra de las personas. ¿Sí? En un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no hagan dua en contra de ustedes mismos, ni en contra de sus hijos, ni en contra de sus sirvientes, ni en contra de sus bienes. O sea, no maldigan o hagan dua en contra de sus bienes. No sea que ese dua coincida con un momento en que las súplicas son respondidas y sea respondida su súplica. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advierte y nos dice: no hagan dua en contra, ni de ustedes, ni de sus hijos, ni de sus familias, ni siquiera de sus bienes, porque puede ser que una persona en un momento de enojo, en un momento de frustración, en un momento de desencanto, haga una súplica en contra. Desee algo malo, le pida a Allah algo malo para uno mismo, para sus bienes, para una persona, para sus hijos, hace un dua en contra. Lamentablemente, subhanallah, en idioma árabe yo he escuchado muchas veces, es como una costumbre en algunas personas, cuando se enojan, hacer una súplica en contra. ¿Sí? O sea, en un país donde yo viví, decían: Allah yahrik beitak. ¿Sí? O sea, que Allah incendie tu casa. Es decir, hacían ese tipo de súplicas y los sabios y los imames siempre llamaban la atención sobre esta costumbre, sobre esta muy mala costumbre, de que cuando uno se enoja con alguien no haga dua en contra de esa persona. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos llama la atención sobre: ustedes en realidad no quieren eso, lo están diciendo en ese momento, pero en realidad ustedes no lo quieren, y tengan cuidado, porque hay momentos en los cuales una súplica puede coincidir con uno de esos momentos en los cuales Allah acepta las súplicas y las concede. Y si llegan a ser concedidas, ustedes se van a arrepentir. Es decir, uno en un momento de furia, de enojo, de frustración, puede hacer una súplica en contra de una persona, de uno mismo, de sus bienes. Y si llega a suceder lo que uno pidió en esa súplica, uno se va a arrepentir. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam llama la atención sobre esto y dice: no lo hagan, no vaya a ser que sea respondida y entonces se arrepientan. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no hagan dua en contra de ustedes mismos. Perdón, no hagan dua por ustedes mismos excepto pidiendo el bien, porque los ángeles dicen amín a lo que ustedes piden. Aquí el concepto del profeta sallallahu alaihi wasallam está sobre lo mismo, pero lo dice de otra manera. Dice: si ustedes van a hacer un dua por ustedes, dice que ese dua solamente sea por algo bueno. Dice, porque los ángeles siempre están diciendo amín a todo lo que ustedes piden. Y no vaya a ser que ustedes hagan un dua en contra de ustedes mismos, los ángeles digan amín y sea respondido. Tengo mucho cuidado con eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Dice: no pidan, no hagan dua, no hagan un dua por ustedes mismos, excepto que ese dua sea por algo bueno. Significa que hacer dua pidiendo algo malo es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió hacer. Por eso
no es recomendado o es completamente desaconsejable que uno haga dua pidiendo el mal. Otra de las cosas que son desaconsejables en el momento del dua es maldecir, ¿no? Invocar la maldición de Allah. Invocar la maldición de Allah es también un dua, es una forma, pero en vez de pedir el bien, estamos pidiendo, en vez de pedir la baraka de Allah, estamos pidiendo la maldición de Allah. ¿Qué significa la palabra en árabe es la'an? ¿Sí? ¿Qué significa la'an en idioma árabe, tan como lo han definido los sabios? Es pedir que esa persona o lo que estamos maldiciendo esté alejado de todo bien o esté alejado de la misericordia de Allah. Entonces, no es una característica del musulmán andar maldiciendo, andar invocando la maldición de Allah sobre uno mismo, sobre los bienes, sobre las personas, ¿sí? Sobre las cosas. Incluso, como vamos a ver en un hadiz, sobre las cosas naturales, las cosas de la naturaleza. El profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió que el musulmán invoque la maldición de Allah sobre cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "Laysa al-mu'minu bit-ta'an wala la'an wala fahish wala badi". Significa, el musulmán no debe ser acusador, ni maldecidor, ni vulgar, ni obsceno. El profeta sallallahu alaihi wasallam está describiendo el comportamiento, la actitud permanente, ¿sí? La personalidad, hasta uno podría decir, en lo que es adquirido del mu'min, del creyente, del musulmán. Y está diciendo, el musulmán no es así. La persona puede llegar a tener esas características, pero ¿qué tiene que hacer? Luchar contra ellas. Modificar esos comportamientos. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el musulmán no es así, el creyente no es así. No es ni acusador, ni está todo el tiempo maldiciendo las cosas, ni es vulgar ni obsceno en su comportamiento ni en su lenguaje. Obviamente el profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza 4 palabras, una detrás de la otra, que son características del vocabulario, ¿sí? De la forma de expresión. Y dice, esa no es la forma de expresarse de un musulmán. Un musulmán no es obsceno, no es vulgar en su forma de expresarse, no está maldiciendo constantemente, ni es acusativo constantemente. Entonces, esto es muy importante, de que no es de nuestras características. Y ahora, algo que está muy relacionado con lo que está sucediendo en este momento. Y es decir, una persona podría considerar en su dua, cuando está pidiendo de que esta epidemia que nosotros estamos sufriendo, esta pandemia que estamos sufriendo en este momento, esta enfermedad que está infectando a tantas personas, una persona podría no solamente pedir a Allah Azza wa Jal que se levante esta prueba que estamos sufriendo todos, sino maldecir la enfermedad. Maldita sea este coronavirus, maldita sea. Así personificando. ¿Podría ser o no? Podría ser perfectamente. Es parte del fervor en el momento de la súplica. Pero como vamos a ver, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que no debemos maldecir las expresiones de la naturaleza. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "La tal'anu rih, fa innaha ma'muratun". Dice, no invoquen la maldición de Allah sobre los vientos, porque los vientos son enviados. Dice, y dice además, el viento es parte del ejército de Allah. Trae su misericordia o su castigo, y por ello no lo maldigan, pero pidan el bien a Allah y busquen el refugio, y busquen en Allah el refugio de todo mal. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en este hadith de que no invoquemos la maldición de Allah sobre las cosas de la naturaleza, que suceden de la naturaleza. Y miren la relación entre este hadith
que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que el viento es parte del ejército de Allah, ¿sí? Trae misericordia o trae castigo. El viento, una expresión de la naturaleza, que está, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, innaha ma'mura, ¿sí? Es decir, corre la naturaleza, ¿por qué? ¿Por orden de quién? De Allah, ¿sí? Y se puede traer castigo, puede traer misericordia. ¿Esto no les recuerda el hadith sobre las epidemias? En el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando del ta'un, de la epidemia, y dice, Allah la hizo un castigo para algunos y misericordia para otros. La relación es evidente. Esta epidemia es un castigo para algunos. No cabe duda de que esto es parte de la creación de Allah y que Allah nos está queriendo mostrar algo. El problema es que seamos ciegos y no lo veamos. Y que no veamos que esto es un llamado de atención de Allah Azza wa Jal, sin duda. Y que es de esta epidemia sale lo mejor de la gente y lo peor de la gente. La irresponsabilidad de algunas personas de exponerse constantemente y exponer a otros, no quedándose en sus casas, no actuando con responsabilidad. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, si hay una epidemia no vayas, y si está donde tú estás no salgas. Saca lo peor. Esta epidemia está mostrando la irresponsabilidad de algunas personas. No me importa nada. No me importa que a causa de lo que yo no se toman nada en serio. No me importa que a causa de que yo no me tome esto en serio se contagien un montón de personas, de viejos, de niños. No me importa nada. Pero por otro lado, esta epidemia está mostrando la solidaridad de las personas. Aquellos que sí se la toman en serio y se quedan dentro de su casa porque saben que lo que están haciendo no solamente los protege a ellos mismos, sino de que afecta a un montón de personas, que tiene influencia sobre lo que puede pasar en un montón de personas. Ni hablar de aquellos que son trabajadores de la salud y que en este momento son los héroes de todos porque trabajan jornadas larguísimas exponiéndose a un montón de situaciones. Y además nos está mostrando que, subhanallah, hay que invertir más en educación y en salud. Todas las sociedades ahora, ¿de qué dependen? De las cantidades de los profesionales y de las personas que tengan, ¿sí? Y de los sistemas médicos que tengan sus países. Pero no, nuestros políticos invierten le dan prioridad a cualquier otra cosa, menos a lo que realmente en este momento nos estamos dando cuenta de que es lo más importante que nuestras sociedades tienen que fortalecer. Entonces, no cabe duda de que hay un montón de pruebas, un montón de situaciones que nosotros estamos aprendiendo en este momento, que nos estamos dando cuenta, pero esto también nos muestra de que es un castigo para algunos y es una misericordia para otros. Y Allah Azza wa Jal, Él sabe para quién es un castigo y para quién es una misericordia. Todos la sufren, todos la sufren. No es que nosotros no vendemos, los musulmanes no creemos y no vendemos esa falsa religiosidad de que al creyente nada le va a pasar. Encomiéndate y nada te va a pasar. No es así. Nuestra religión nos manda a obrar según lo que llama el amal bil asbab, según las leyes de la naturaleza. Si hay una epidemia, no ir. Si tengo la epidemia, no salgo. Y busco la cura. Pero nuestro dua, claro, nuestro dua es a quien tiene la capacidad de modificarlo todo. Entonces, este hadith que estamos viendo es que no tenemos que caer en maldecir a la epidemia o a la enfermedad o al virus. Innaha ma'mura. Allah Azza wa Jal la creó. Allah Azza wa Jal creó ese ser. Y maldecirlo no es correcto. Ese ser simplemente está haciendo aquello para lo cual Allah Azza wa Jal lo creó y es parte de este enorme ecosistema perfecto en el cual Allah Azza wa Jal nos ha creado. Entonces, el final del hadith dice: pidan el bien a Allah y busquen refugio en Allah de todo mal. Pero invocar
la maldición sobre la creación de Allah Azza wa Jal no es correcto, no es recomendado. De las cosas que no son recomendadas en el dua es limitar la misericordia. Puede ser una tentación muy grande en este momento, por ejemplo, para nosotros decir: oh Allah, ten misericordia de los musulmanes, que no se enfermen los musulmanes, si que no se enferme solamente mi familia. O Allah, protégeme, protege a mi familia, y ahí se queda tu dua. ¿Sí? O protege solamente a mi familia. O protege solamente a los musulmanes. Puede ser una tentación en este momento, pero no es lo correcto. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a un beduino. Es decir, la palabra beduino en idioma árabe habla de aquella persona que no es educada, que es aquella persona que vive en el campo y a veces puede tener un comportamiento un poco rústico. Y entonces esta persona llega a la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, hace una oración y luego levanta sus manos y hace un dua y dice: Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarhamana ahad. Dice: oh Allah, ten misericordia de mí y de Muhammad, y no tengas misericordia de nadie más además de nosotros dos. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo escucha el dua de esta persona y se sonríe. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el mejor educador. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el mejor educador. Y quería, cuando educaba, realmente modificar el comportamiento equivocado de las personas. No es que quería hacerse ver de que él era el gran educador, que él era la persona que tenía el poder, que él era la persona que tenía el derecho a criticar a las personas. Y él sabía que las personas lo iban a escuchar y iban a hacer inmediatamente lo que él dijera. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam era un gran educador. Y entonces trataba de corregir con algo que se llama lutf, con sutileza, de buenas maneras. El profeta sallallahu alaihi wasallam escucha esta súplica y se sonríe. ¿Y qué dice? Laqad hajarta wasi'an. Dice: has confinado o cerrado, encerrado algo que es muy vasto. ¿El qué? La rahma de Allah. Has encerrado, confinado algo que es muy, muy vasto. Entonces, lo que es desaconsejable en el dua es encerrar las cosas, es confinarlas, es hacerlas exclusivas de unas personas. Y fíjense que lo que este hombre estaba pidiendo no era algo malo. Y ni siquiera lo estaba pidiendo sobre dos personas malas. Él dice, ten misericordia de mí y de Muhammad, y de nadie más fuera de nosotros dos. Es decir, esa es la parte que está mal. Esa es la parte del dua que está mal. Si una persona dice: oh Allah, ten misericordia de mí y ten misericordia de Muhammad, y calla ahí, está bien, es correcto. Pero confinar, ¿sí? Encerrar ese bien solamente para alguien, eso es lo que es incorrecto. Y por eso es que le digo, en este momento nosotros también podríamos llegar a tener esa tentación. Y decir: oh Allah, ten misericordia y protege solamente a los musulmanes, o solamente a mi familia, o solamente a mí. Y eso es un egoísmo. Al final de eso hay un egoísmo muy grande, no querer que la rahma de Allah alcance a todos. Y si nosotros somos seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y él fue enviado como rahma para todos, nosotros tenemos que querer la rahma para todos. Piensen como nosotros o no, crean como nosotros o no, sean iguales a nosotros o no. Nosotros tenemos que querer el bien para todos. Y cuando hacemos el dua, tenemos que hacer un dua abierto para todos. ¿Qué más está desaconsejado en el momento del dua?
pedir la muerte, desear la muerte. Es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam desaconsejó. El musulmán siempre tiene que tener esperanza. Incluso en las situaciones más difíciles, el musulmán tiene que tener esperanza. Y parte de la política de no permitir desear la muerte es su consecuencia. Por eso es que el Corán condena, y el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en muchas ocasiones condena que el suicidio, matarse a uno mismo, porque es la consecuencia de desear la muerte. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam también habló y dijo que estaba en el infierno aquella persona que no tuvo paciencia ante una herida y terminó suicidándose. Entonces, evidentemente esta acción nace de un deseo previo. Y entonces el Islam ya nos educa sobre el deseo previo y nos dice, desear la muerte no está bien, no deseen la muerte. Pero fíjense cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, no desees esto, no quieras esto, pero mira esta súplica que puedes hacer. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue muy educativo en el momento que dijo, ninguno de ustedes debería desear la muerte. No importa la calamidad que sufra. Pero si por la situación en la que está, es como que desea que se acabe, que llegue la muerte, entonces que haga una súplica y diga, oh Allah, concédeme la vida mientras la vida sea buena para mí. Y concédeme la muerte cuando la muerte sea mejor para mí. El profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dice, ninguno de ustedes debería desear la muerte. Ninguno debería desear la muerte, no importa la calamidad que esté sufriendo. Pero desear la muerte, e incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam lo está poniendo en una situación como, no que una persona está tirada en su sofá viviendo una buena vida y no desean la muerte. No. Eso es poco probable. Tampoco estamos hablando aquí de las personas que sufren una depresión y debido a la depresión pueden tener como sentimientos suicidas. No estamos hablando de esa situación aquí. Estamos hablando de una persona que está afligida por algo. Y entonces al estar afligida por algo, desea que se acabe esto, que me maten, o que me muera, o voy a matarme para dejar de sufrir esta situación. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no debería nadie desear la muerte. Pero si lo que está sufriendo es tan grave que tiene en su corazón ese deseo de que llegue la muerte para que se acabe lo que está pasando, entonces que haga esta súplica. Le dice, oh Allah, concédeme la vida mientras la vida sea mejor para mí. Pero concédeme la muerte cuando la muerte sea lo mejor para mí. Pero ¿en manos de quién estamos abandonando esto con este dua? En manos de Allah. Y entonces, si la muerte es lo mejor para mí, concédemela. Pero no estoy deseando la muerte. Estoy pidiendo a Allah que lo que sea lo mejor para mí en esta situación sea lo que me pase. Pero no estoy deseando la muerte. Quedan pocos minutos para que empiece la clase de mi hermano Malik y entonces vamos a analizar el último punto de aquellas cosas que son desaconsejables en el dua. Y esta es suplicar a los gritos, hacer dua gritando. Pensando que porque elevamos mucho la voz hay más posibilidad de que sea aceptada la súplica o sea escuchada la súplica. Y en realidad el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam nos hablan de que el dua es algo muy íntimo, muy personal y que a veces ni siquiera tiene que ser pronunciado. El dua en el corazón, cuando nace sincero del corazón y ni se pronuncia, y es un anhelo, un deseo, algo que se pide a Allah Azza wa Jal en lo profundo del corazón y a veces ni siquiera es pronunciado. Eso es elogiado por Allah Azza wa Jal. Y otros cuando la súplica es íntima, es decir,
es en un momento en el que solamente estoy con mi Señor y nadie más me escucha. Entonces, hay varios versículos que hablan sobre esta característica. Hay uno incluso que tiene que ver con el dua de la primera historia que mencionamos, del profeta Zacarías. Allah Azza wa Jalla lo menciona en otra sura. Esta es la sura Maryam, la sura 19, los versículos 2 y 3. Dice: Dhikru rahmati abdika Dhikru rahma rabbika abdahu Zakaria idha nada rabbahu nida'an khafiyya. Dice: esto es un relato de la misericordia que tuvo tu Señor con su siervo Zacarías, cuando invocó a su Señor en secreto. Nosotros ya vimos lo asombroso del dua de Zacarías y lo asombroso, lo milagroso de la respuesta de Allah Azza wa Jal. En otra sura, Allah Azza wa Jal nos menciona otras características de ese dua, que dijimos en esa sura en la que nosotros lo analizamos, que era Surat al-Anbiya. Mencionaba la característica de que ellos siempre hacían buenas obras y que el dua de ellos era con temor y con esperanza. Y acá Allah Azza wa Jal menciona otra característica de ese dua. ¿Cuál era? De que era secreto, ¿no? Jafían, como si fuera en voz baja entre él y su Señor. Y lo asombroso es como Allah Azza wa Jal comienza este versículo, porque dice: Dhikru rahmati rabbik. Dice: este es un relato de la misericordia de Allah con tu siervo Zacarías, ¿no? Con su siervo Zacarías. Este es un relato de la misericordia. Es decir, Allah Azza wa Jal habla a continuación sobre la respuesta del dua, pero nos dice cómo fue ese dua, como para orientarnos y decirnos que esa forma de dua es elogiable. ¿Cómo fue ese dua? Jafian, secreto, en voz baja, un susurro, algo íntimo entre el siervo y su Señor. Y por regla, en el Islam, todo buena obra, cuanto más secreta sea, cuanto más personal y oculta de la vista de las personas sea, mejor es. Y por eso cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaron cuál era el mejor salah, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel que haces en lo profundo de la noche cuando la gente duerme. Aquel que no hay riá, ¿sí? Aquel que no hay ostentación delante de nadie. Y con la sadaqa lo mismo. El profeta sallallahu alaihi wasallam da de tal manera que tu izquierda no sepa lo que da tu derecha. ¿Sí? Es decir, no está hablando de algo real, de que la izquierda no va a saber lo que da la derecha, todas pertenecen a la misma persona, pero que sea tan privada tu sadaqa que nadie sepa. A veces incluso es bueno que dentro de una misma casa, con las propiedades de cada uno de los cónyuges dé caridades que son privadas, que el otro cónyuge no las sepa, con sus propios bienes, obviamente, no con los comunes o con los del otro, no con los del otro, evidentemente. Pero con tus bienes propios hacer una sadaqa de tal manera que ni siquiera tu persona más cercana, que es tu cónyuge, sepa. Y esa la hace privada. Entonces, esta característica del dua es que tiene que ser privado, en voz baja, entre el hombre, entre la persona y su Señor. En otro versículo dice, habla del mismo aspecto, dice: recuerda a tu Señor, wadu rabbika fi nafsika tadarrun wa khifya. Dice: waduna al-jahr min al-qawl. Dice: recuerda a tu Señor en tu interior, con sometimiento y temor, e invócalo en voz baja por la mañana y por la tarde, y no seas de los indiferentes. Allahu Akbar. Este versículo además es, subhanallah, porque dice: y recuerda a tu Señor
en ti mismo. Es decir, ni siquiera en las palabras, dentro de ti mismo, con conciencia, despierto, viviendo exactamente el momento, con sometimiento, sabiendo de que la situación, lo que estás pidiendo, solamente está en manos de Allah responderlo y de nadie más. Nadie más tiene la capacidad de responder a eso. Khifyatan, dice, en voz baja. Dice, duna el jahr, y no en voz alta, no gritando. O sea, está bien cuando un imam hace voz en voz alta para que las personas digan amén atrás. ¿Sí? Pero fuera de ese momento, nuestro dua tiene que ser en voz baja, no gritando. No estamos, como dice el hadiz, no estamos invocando a alguien que está lejano, que tenemos que elevar la voz, agarrar un micrófono y unos altoparlantes para que escuche. No. Allah Azza wa Jalla está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular. Entonces, de lo que es recomendado es hacer el dua en la intimidad, dentro de ti mismo, en voz baja, no elevando y gritando la voz, en la mañana y en la tarde. Dice, wala takun min al-ghafilin. Y es como si Allah Azza wa Jalla estuviera ligando, relacionando el hecho de la ritualidad exterior, ¿sí? de hacer el dua en voz alta, ¿sí? de recordar a Allah en voz alta con una apariencia, pero no con el espíritu. Allah Azza wa Jalla como si estuviera criticando la práctica de esto que es din, que es ta'abbud, que es adoración, de una manera mecánica, visible. Y está diciendo que esto es ser ghafil, es decir, ser negligente con la realidad del din. Porque la realidad del din, la realidad del Islam, es que el ta'abbud es algo interno. Y que el dua es algo interno, en la intimidad, y no gritándolo. Es decir, para que no sea ghafil el dhikr y el dua, ¿sí? Para que no sea ghafil, es decir, mecánico, para que sea auténtico, para que sea puro, tiene que ser dentro de ti mismo, en tu intimidad y en voz baja.